Vale, venga, pues entonces, en primer lugar, saludos, soy Raúl Lozano, preparador personal EIR. Quiero agradecer muchísimo pues, que estéis ahí, que os resulte interesante que podamos trabajar juntos esta clase, relacionada en este caso con la investigación cuantitativa y aquellos conceptos que puedan preguntar en el EIR. Quiero también saludar especialmente a mis alumnas, que alguna puede estar también ya conectada, porque sé que siempre muestran ese interés incondicional por recibir información constantemente que les pueda valer, así que un saludo es muy especial para ellas. A todas las demás y a todos los demás, bienvenidos, espero que os ayude todo lo posible. Mi única intención es que se os haga más llevadero el EIR en esta situación extraordinaria en la que la salud mental termina tambaleándose por todos lados. Pues imaginaros vosotras que estáis estudiando el EIR. También quiero, y ya empiezo, agradecer la labor que podáis estar haciendo, desde el trabajo que podéis estar llevando a cabo en los hospitales o en los distintos dispositivos donde estéis ahora mismo desempeñando vuestra función como enfermera, pero también, si no estéis trabajando, allá donde estéis aportando vuestro granito de arena, y si no, el principal granito de arena, que es quedarte en casa. Por favor, eso mantenerlo, vamos a ser fuertes y resistentes, y quedémonos en casa. Bueno, pues nada, hechas las presentaciones ya, dejo que interactuéis. Desde el lugar donde estoy grabando no veo muy bien, muy nítido, posiblemente no pueda responderos así como muy en directo, seguramente, al menos en este caso, pero podéis ir preguntando y luego yo atenderé a vuestras dudas, a vuestras cuestiones, sobre todo para hacer nuevos vídeos. Veréis, la investigación cuantitativa, cuando preguntan por ella, como digo, hay una base obligada que hay que conocer, hay una base obligada que me permite responder preguntas muy complejas, que bueno, pues si esto gusta y llegamos a más, pues seguramente se trabaja en algunas otras cuestiones, ¿no? En una preparación EIR, por supuesto, se llega a un nivel de profundidad bastante elevada, porque hay que conocer datos de investigación y de bioestadística muy complejos para responder determinadas preguntas. O sea que en la preparación, por supuesto, que eso se conoce. Pero ahora mi objetivo es que la base la tengáis clara. Es muy sencilla la base, muy sencilla, casi si se entiende, más que memorizar. Pensad que siempre vais a tener que trabajar en dos metodologías, dos métodos de investigación, dentro de la cuanti, siempre estaremos hablando hoy de la cuantitativa. Los dos métodos de investigación son o bien descriptivo o bien analítico, no hay más. Pensad que estas explicaciones son para leer, no son unas explicaciones que tengan una finalidad de clase magistral universitaria, con unos criterios exquisitos de corrección en la explicación, sino los conceptos expresados de tal manera que nos ayuden a sacar la pregunta, que es lo que importa en el EIR, ¿no? Entonces, para sacar la pregunta, tengo dos tipos de estudios, si queréis decirlo también, dos métodos. O bien hago un método descriptivo o bien hago un método analítico, no hay más. Por lo tanto, si vamos pintando aquí un algoritmo sobre los métodos de investigación y los estudios de investigación que nos pueden preguntar, habrá dos. Nada más. Y la primera pregunta que me hago ante ese algoritmo es: ¿cuál es mi finalidad? La finalidad del estudio. ¿Vale? Os animo a que, si queréis, vayáis incluso escribiendo, tomando vuestros apuntes, porque este algoritmo yo creo que os va a valer muchísimo durante toda la preparación. La finalidad del estudio es recoger una serie de datos, que vamos a llamar variables, ¿verdad? Una serie de datos y exponerlos sin más, esos datos, exponerlos en una tabla para que puedan ser visualizados por los lectores de mi artículo científico y, por tanto, tabularlos, ponerlos en una tabla y hacer una representación gráfica, un diagrama de sectores, un diagrama de barras, para que la gente pueda interpretar esos datos que han salido en mi muestra. ¿Solamente es eso? Recojo y expreso los datos, por tanto hago una descripción de esos datos, nada más. Entonces será un estudio descriptivo o un diseño descriptivo. Descriptivo. Sin embargo, si mi finalidad es asociar dos posibles valores, dos posibles variables que puedan tener una relación causal, entonces me encuentro con una finalidad distinta que tiene que ver con analizar esa posible relación causal. Por tanto, estaríamos hablando de un método de estudio analítico. Como digo, no hay más analítico, no hay más.
Todos los ejemplos de estudios que nos vayan a preguntar en el EIR, me da igual que luego me pregunten por los cohortes, casos controles, por los ensayos clínicos, por los estudios de prevalencia, todos estarán aquí dentro. Lo importante primero es tener bien situado. ¿Es uno descriptivo o es uno analítico? Clasificarlo así y ya veréis cómo no tenéis problema luego de ir analizando esa explicación o ese razonamiento del enunciado para descubrir la respuesta correcta. Ya recordad que, importante, cuando ya vamos a analizar, siempre nos tienen que hablar de al menos dos variables. Las dos variables en las que se va a estudiar la posible relación causal, ¿no? Entonces, normalmente, cuando lo describen los autores, hablan de que la finalidad de los estudios analíticos es asociar las dos variables buscando esa relación causal. ¿No? Si nos pusieran a analizar la relación causal sería como muy fácil, entonces van utilizando otros sinónimos. Pero sin duda, aquí tiene que haber dos variables que tengan una posible conexión entre ellas. Conexión normalmente causal o de eficacia, pero una conexión, estoy pensando en un tratamiento farmacológico, pues eficacia ante una enfermedad, no relación causal, sino eficacia. Por eso siempre se habla de un factor de exposición que puede ser un factor de riesgo o puede ser un factor protector, porque al final estamos hablando de esa exposición que a veces puede ser una vacuna y por tanto factor protector. Sin embargo, en el descriptivo puede haber múltiples variables que nos cuenten en el enunciado, que las estás recogiendo, las estás estudiando, pero no las relacionas entre sí, simplemente las publicas en una tabla, por tanto tabulas, y las muestras obligatoriamente en una representación gráfica. Bien, ejemplos para los estudios descriptivos, que nos pueden preguntar, pensad que normalmente lo más frecuente es que sean estudios de prevalencia, ¿vale? Estudios de prevalencia. Estos estudios son transversales, de hecho normalmente también les llaman, como sinónimo valdría decir estudios de prevalencia o estudios transversales. Prevalencia o transversal, ¿vale? Transversal. También son estudios descriptivos o siguen una metodología descriptiva los estudios de una serie de casos. También son estudios que utilizan metodología descriptiva, los estudios como por ejemplo los ecológicos, el estudio ecológico. Este es importante, ecológico, porque han preguntado alguna vez y es frecuente que te exijan que sepas que hay un error frecuente, típico de este estudio, que es la falacia ecológica. Ese es el sesgo, un error sistemático propio de este tipo de estudios, la falacia ecológica, ¿no? En el estudio ecológico. Bien, estos son descriptivos. También puede ser el estudio de un único caso, ¿vale? En vez de una serie de casos. Y en toda pregunta, cuando nos ubican aquí, lo suyo sería luego profundizar en cada uno de los estudios descriptivos y saber algunas de las características, pero de momento bien clasificados y ubicados. Vamos a por los analíticos. Los analíticos se vuelve a dividir el algoritmo en dos ramas, dependiendo de una nueva pregunta. Y la pregunta aquí va a ser clave. El investigador va a intervenir en la asignación de esa variable que se está estudiando, ¿vale? Por tanto, la pregunta sería, ¿el investigador interviene en las variables que se están estudiando? Si la respuesta es sí, nos vamos, a ver si no me salgo del campo, yo creo que se ve bien. Si la respuesta es sí, nos vamos a un tipo de estudios. Si la respuesta es no, nos vamos a otro tipo de estudios. Fijaos, si yo quiero demostrar a priori por una hipótesis que quiero desarrollar científicamente y comprobar su validez, que el consumo de soja en mujeres en climaterio mejora la densidad ósea, si quiero demostrar eso, puedo en mi hospital a mis pacientes que estén en determinada edad, que cumplan los criterios de inclusión para mi estudio, asignarles la intervención, ¿vale? Asigno esa intervención de la variable consumo de soja, hablando con Concina y asegurándome de que a una parte de mi muestra les voy a dar siempre en su dieta una cantidad concreta y definida de soja, y a la otra parte de mi muestra me voy a asegurar de que no tengan absolutamente nada de soja.
Estoy interviniendo en la variable, con lo cual estaría en este tipo de estudios. Y veo, según va pasando el tiempo, ya os voy diciendo, vais viendo por aquí, que a diferencia de los descriptivos, los analíticos tienden a ser longitudinales, necesito que haya pasado el tiempo para que sucedan las cosas y así poder ver esa relación causal, para que aparezca el efecto que puede producir una determinada causa, pues voy a ver si, con repetidas medidas de la densidad ósea de mis pacientes, tanto de las que están tomando soja como las que no, voy a ver si al final va mejorando o no va mejorando. Eso sería validísimo. Ahí estaríamos, como estoy interviniendo, estaríamos en los estudios conocidos como estudios experimentales. Un estudio experimental, el investigador siempre va a asignar la intervención. Tú vas a tomar este medicamento y tú vas a tomar este placebo. O tú vas a tomar este medicamento A y tú vas a tomar este medicamento B. Sin embargo, yo también puedo solicitar que colaboren en mi estudio de investigación personas alérgicas a la soja, y así me aseguro que voy a tener personas que de por sí, no porque yo se lo asigne, de por sí van a tomar, van a consumir una dieta absolutamente libre en soja, y luego personas que tomen religiosamente por su propia hábitos higiénico-dietéticos y convicción una determinada cantidad de soja. Ahí simplemente estoy observando lo que hace la población, o lo que hace en este caso la muestra, en condiciones normales. Yo no les asigno la cantidad de soja. La están tomando ellos por decisión, desde nada hasta una cantidad. Entonces estaría en este grupo. Este grupo, como yo no estoy interviniendo, lo único que estoy haciendo es observarles. Por eso, a este grupo de estudios analíticos se les conoce como analíticos observacionales. Observacional. Estudio experimental, estudio observacional. Cuidado aquí, porque a los estudios descriptivos también se les conoce como estudios observacionales. Observacional. A ambos, tanto al descriptivo como a este tipo de estudio analítico observacional. Bueno, entonces me preguntaría rápidamente, oye, ¿y si me preguntan por el observacional entonces en el EIR? Si te preguntan por él, tengo que buscar más datos en el enunciado para saber si estamos aquí o estamos allá. Si no nos dijeran nada, la gran mayoría de la bibliografía, cuando habla a secas de observacional, está hablando del descriptivo, ¿vale? Por lo tanto, si no me dijeran nada de nada y yo me tengo que posicionar, con la palabra observacional me iría a estos estudios. Oye, que te están preguntando porque indique cuál es la característica principal o cuál es la característica correcta de las siguientes respecto a los estudios observacionales. Pues yo me iría directamente al descriptivo. Pero si me están dando algún dato más, buscar, analizar a ver qué dato nos están dando. Analizar si verdaderamente nos están hablando de dos variables, por ejemplo, en las que se esté buscando algún tipo de relación, ¿vale? El estudio analítico observacional es un estudio, por tanto, en el que yo no intervengo, y como yo no intervengo, lo único que hago es observar. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Voy a seguir avanzando ahora por aquí, por el observacional. Sucede que cuando yo voy a observar sin intervenir, puedo hacerlo de dos maneras. De tal forma que, de nuevo, de los estudios analíticos observacionales se desprenden dos nuevas ramas, dependiendo de otra pregunta en este algoritmo. Y la pregunta es, ¿en qué grupo comienza el estudio? ¿O cuál es el grupo de donde parte el estudio? ¿Vale? Grupo, vale, voy a llamarle grupo, ¿vale? Aunque ahora este nombre cambiará, no utilizan grupo en la bibliografía de investigación, pero vamos a hablar en la pregunta del grupo por el que comienzo el estudio, por el que comienzo. Porque claro, yo podría hacer dos cosas. Podría comenzar cogiendo a, como he dicho antes, mujeres que toman soja y mujeres que no toman soja por decisión propia, y dejar que pase el tiempo siguiéndolas, midiendo su densidad ósea para ver si al final mejora o no mejora. Por lo tanto, aquí estaría comenzando por el factor de exposición. Factor de exposición, si empiezo por el factor de exposición, ¿vale?, entonces estoy en un estudio. Sin embargo, también podría hacer lo siguiente, que es igual de correcto. Podría empezar por mujeres que ya tienen artrosis o que tienen una densidad ósea deteriorada, por un lado, y mujeres que tienen una densidad ósea adecuada, atendiendo a que el resto de variables de esas mujeres es idéntica. Y les pregunto qué cantidad de soja han tomado últimamente.
Entonces estoy empezando el estudio no por el factor de exposición, sino por el efecto, por la enfermedad, como nos lo quieran llamar, por la variable dependiente, ¿vale? Entonces voy a poner el efecto, porque esta es la palabra, el término que más suelen utilizar en los exámenes, ¿vale? No usan tanto enfermedad, usan efecto, ¿no? Entonces al final acostumbraros, el efecto es lo que produce el factor de exposición, y ese factor de exposición puede ser protector, como en este caso se está viendo con la soja, o se está estudiando, o puede ser de riesgo. Pues bien, si he comenzado mi estudio por las mujeres que están tomando o no tomando soja, es decir, por el factor de exposición, estoy delante de un estudio de cohortes. No tiene más misterio. Cohortes. Esto lo veis, yo creo, ¿no? Me está saliendo un poco ya torcido. Vale, y fijaros lo que he hecho. Lo he escrito con dos R's. Con doble R. ¿Por qué lo escribo con dos R's? Porque me vale para mi regla mnemotécnica que la medida de riesgo, conocida como riesgo relativo, la voy a utilizar ¿en qué estudio? En el de cohortes con dos R, riesgo relativo. Este tipo de estudios me permite calcular esta medida de riesgo, el riesgo relativo, ¿vale? Por ahí vas. Ahora, si he empezado por mujeres que tienen densidad ósea alterada o que tienen artrosis y mujeres que la tienen bien, pues entonces estoy empezando por el efecto. Este es el estudio de casos controles, pongo CC. CC, si queréis un poco para también asociarlo a la siguiente letra del abecedario, que sería la D, después de la C la D, la odds ratio, que tiene dos Ds, odds ratio, o DDS ratio, es otra medida de riesgo, pero que es una medida que solo puedo calcular en los estudios de casos y controles. Por eso también decía que este término, el término grupo, al final cambia de nombre según el estudio en el que estés trabajando. Si estás en un estudio de cohortes, se habla de cohorte, no de grupo. Será una cohorte expuesta, el grupo de mujeres que está expuesta a la soja, y una cohorte no expuesta, el grupo de mujeres que no esté expuesta a la soja. Y si estás en el estudio de casos controles, el grupo que tiene la enfermedad o el efecto será el grupo de casos, y el grupo que está sano, aunque tenga idénticas variables, el resto de las variables sean idénticas al del grupo de casos, pero carecerán o no tendrán esa enfermedad, por lo tanto será el grupo de controles, ¿vale? Así que o son cohortes o son casos y controles los grupos. Pues bien, estos estudios son fiables, por supuesto, y son rigurosos, y se tienen que hacer a veces inevitablemente, no por las características del propio estudio. Si tú quieres que termine extrapolándose los resultados obtenidos en tu muestra en una población, hay circunstancias en las que no te queda otra que realizar este tipo de estudios. Pero cuando alguien quiere realizar el estudio de investigación con individuos, con sujetos, con personas, más riguroso, el que tiene mayor validez, entonces me tengo que ir a un experimental. Es decir, yo tengo que controlar la intervención para garantizar la fiabilidad necesaria, para garantizar la validez necesaria. Por eso, en este grupo están los más rigurosos, como nos lo quieran preguntar en el ¿vale? Los más fiables. Bien, aquí, fijaros la división que voy a hacer. Como digo, es un algoritmo que ayuda a muchísimas preguntas y a algunas preguntas más complejas el irlas desbarazando y deshaciendo en el enunciado para poder terminar respondiendo o poder terminar con la respuesta correcta. Aunque sea más complejo luego el enunciado, sin duda que a veces se complica esto. Los grupos de estudio experimental los voy a dividir en dos, dependiendo de nuevo de otra pregunta. La pregunta que hago aquí es, oye, yo que voy a asignar la intervención, que voy a decir quién va a tomar soja y quién no va a tomar soja, ¿lo estoy haciendo al azar? Si tengo a 50 pacientes en mi hospital y he decidido 25 van a tomar soja en su dieta y 25 no, ¿quiénes sí y quiénes no? ¿Asigno la intervención? Esa es la pregunta. ¿Asigno la intervención al azar? ¿Al azar? Vale, si la respuesta es sí, voy a coger, ¿qué os digo? Una caja llena de sobres, 25 sobres tendrán sí, 25 no, totalmente aleatorios. Imaginar, esto se hace ahora mismo con software al azar, ¿no? Pero para que os hagáis la idea visual, al final tiene que ser aleatorio que la paciente haya cogido un sobre y lo que le haya tocado.
Si te ha tocado sí, no. Claro, esto es un problema, es una dificultad añadida porque a veces lo que estás haciendo es dar a algún paciente el medicamento y otro paciente el placebo. Poneros en situación ahora, de lo delicado que es esto. Imaginaros que estamos ya con un estudio científico para demostrar la eficacia de la vacuna que se está intentando desarrollar para el COVID-19. Y hay que decidir a quién aplicarle esa vacuna, a diferencia de un efecto placebo o de algún otro tipo de tratamiento B. Parece que éticamente, sobre todo cuando el propio investigador es el clínico, tiendes a intentar poner el fármaco en estudio, del cual incluso sabes que hay altas probabilidades de que sea eficaz, lo pongas en el grupo de pacientes que estén peor, para que empiecen en el propio estudio de investigación a beneficiarse. Pero eso no puede ser. Si haces eso, ya no estás asignando tú al azar la intervención, ¿vale? Por lo tanto, es importante que sea aleatorio. Los tipos de estudio que además de manejar tú la intervención, asignarla, lo asignas al azar, son los estudios más rigurosos y se llaman ensayos clínicos. Ensayo clínico. Otra cosa que importante, no hay pérdida, ¿eh? Si lo que hacen en el examen EIR es preguntarnos directamente por un ejemplo de un estudio, y ahí tal cual nos lo describen en el enunciado, el objetivo del estudio, la hipótesis del estudio, y nos exigen que sepamos qué tipo de estudio es, los datos que incluye ese estudio son fármacos, es decir, se está demostrando la eficacia de determinado fármaco, de determinado tratamiento farmacológico en relación con un placebo. En cuanto se está evidenciando, se está tratando de evidenciar esto, obligatoriamente va a ser un ensayo clínico, no hay pérdida. O sea, no tenéis que buscar en el examen un por qué ese estudio es un ensayo clínico. Es que no puede ser otro tipo de estudio, por ley, hay un decreto concreto para la demostración de los estudios con fármacos en las distintas fases de desarrollo de su eficacia y de su evidencia, que exige ese decreto que sea a través de ensayos clínicos, con lo cual no hay más. Sin embargo, hay circunstancias en las que yo no puedo utilizar un ensayo clínico, es decir, no puedo asignar al azar la intervención, o incluso hay circunstancias en las que no me interesa asignarlo. Evidentemente no serán fármacos con lo que esté estudiando, pero fijaros, hay ocasiones, os pongo un ejemplo de un estudio en el que pretendo analizar la relación que hay de beneficio cuando se administra un paquete de psicoeducación para la salud a pacientes que tienen esquizofrenia. Si tú quieres hacer esto, lo que tienes que hacer es demostrar, bueno, pues coges a un grupo al que le vas a aplicar esa educación para la salud y a otro grupo no le vas a aplicar esa técnica, ¿no?, psicoeducativa, vas a hacer una atención estándar en la que los vas a reunir, los vas a atender, pero sin seguir un paquete educativo. Y quieres demostrar que aquellos pacientes que sí han recibido tus sesiones de educación para la salud mejoran en su enfermedad o mejoran en su adherencia al tratamiento. ¿Qué sucede con este tipo de pacientes? Que si tienen determinada sintomatología que les hace estar inestables, o si tienen de base acompañado otra comorbilidad, o si tienen trastornos de personalidad asociados, hay un riesgo altísimo que durante la sesión educativa boicoteen al grupo, no atiendan y desconcentren al resto de personal, e incluso de ahí hasta ponerse a hablar con su alucinación auditiva. Entonces, no te interesa hacer este tipo de estudio al azar y que te toque un sujeto que está muy malito, que va a entrar en el grupo de la técnica psicoeducativa y que te fastidie el estudio. Es que es mejor no hacerlo entonces. Así que no te queda otra que evitar hacerlo al azar y seleccionar a dedo quién va a estar en el grupo experimental y quién va a estar en el grupo estándar control, podríamos decir. A esos estudios, como no son 100% experimentales, no son ensayos clínicos, se les conoce como cuasi experimentales. Ya sabéis que el prefijo cuasi muchas veces funciona como falso experimental, ¿no? Entonces serían cuasi experimentales. Cuasi experimentales, ¿vale? Un tipo de estudio cuasi experimental, por ejemplo, conocido, es el estudio pretest post-test. Este es cuasi experimental. La diferencia radica en esto, en que no voy a asignar al azar la intervención. Los estudios cuasi experimentales
evidentemente son menos rigurosos que los ensayos clínicos, ¿vale? Además, los ensayos clínicos aleatorios, que se suele poner así, ECA, ensayo clínico aleatorio, es una redundancia, podríamos interpretarlo como una redundancia, porque lo de aleatorio ya lo sabes, estás aleatorizando, ¿no? Estos ensayos clínicos aleatorios todavía pueden asegurar mayor fiabilidad, asegurar que no está produciéndose resultados debidos al azar y que los resultados que estamos obteniendo son significativamente estadísticos si hacemos un ensayo clínico cruzado. Los ensayos clínicos cruzados son ECAs en los que el propio caso está comportándose después como control, es decir, al mismo sujeto, de cada uno de los sujetos de la muestra, a cada sujeto, primeramente le puedo dar el medicamento, luego voy a hacer un periodo de lavado para que metabolicen todo el medicamento y después les voy a dar el control, le voy a dar el placebo. Se comportan ambos como, podríamos decir, como experimental y como estándar, ¿no? Esto permite todavía más asegurar que no hay riesgo de que por el efecto placebo, al azar, haya mayor mejoría en el caso de los placebos que en el caso de los medicamentos, que es lo que no esperamos, ¿no? A veces nos han preguntado el orden de la fiabilidad, los rigurosos o los válidos que son los estudios. Bueno, pues podríamos seguirlos en fila, como ha quedado en el algoritmo. Desde el más riguroso, que sería el ensayo clínico, después sería, para abajo, el cuasi experimental, un poquito menos el de cortes y un poco menos el de casos controles. Si queréis y nos lo ponen, cualquier ejemplo de estudio descriptivo sería el último, en validez porque al final están midiendo la validez con distintos indicadores, entre ellos aquellos indicadores que me permiten extrapolar los resultados a mi población. Los resultados que he obtenido en mi muestra, extrapolarlos a la población. Claro, la extrapolación de los resultados a la población requiere de una serie de requisitos. Y estos requisitos, para que al final pueda decir esto, son la segunda parte que vamos a ver, y con esto yo creo que terminaríamos los conceptos de hoy, y ya voy viendo vuestro feedback y vamos avanzando en otras clases, al menos durante el confinamiento, ¿verdad? Ojo, aquí estoy hablando solamente de estudios de investigación que se conoce como investigación primaria, porque son estudios que trabajan con sujetos. Si nos incluyeran estudios de investigación secundaria, esos son aquellos estudios que no trabajan con sujetos, sino que trabajan con los datos ofrecidos ya por artículos científicos. Trabajan con artículos científicos, con datos, no con sujetos. Es la investigación secundaria. Entonces, si incorporamos los estudios que trabajan con investigación secundaria, que trabajan con resultados de investigación primaria, en esa pregunta en la que nos dicen cuáles son los estudios, o cuál de los siguientes es el estudio más válido, más fiable, nos podrían incorporar el metaanálisis y nos podrían incorporar la revisión sistemática. De tal manera que los pondríamos también en ese orden, por delante del ensayo clínico. El metaanálisis y la revisión sistemática son todavía más válidos, más rigurosos, más fiables que el ensayo clínico. En ese orden los podemos asociar perfectamente. Recordad que el metaanálisis es como una revisión sistemática en la cual, en ese metaanálisis, estamos además realizando un análisis estadístico de los resultados. Es la diferencia principal entre uno y otro. Pues bien, a tenerlo en cuenta también por si aparece por aquí, en ese orden, ¿no? en el examen, para que los pongáis por delante de estos. La cuestión es, fijaros, yo voy a borrar aquí arriba para poneros un último detalle. Este inicio del algoritmo lo dejo ya borrado, y os recuerdo un par de cuestiones también muy importantes. Insisto, de momento básicas. En la preparación tenéis que profundizar muchísimo más para manejar las preguntas EIR a lo que estoy hablando yo hoy, pero es verdad que si esto se vacila con ello, ya desmorona el resto de la pregunta. Fijaros, hay un concepto que a veces se nos despista, y es el concepto de muestra. La muestra no es otra cosa que un subconjunto de una población, no tiene más. También se da por hecho que es muy difícil estudiar a toda una población, porque nos faltan recursos humanos, temporales, financieros, para poder abarcar en nuestro estudio a toda la población a la que queremos abarcar. Por lo tanto, siempre nos vemos obligados a
conseguir obtener un pequeño subconjunto de esa población que será la muestra. Claro, a mí me puede interesar que todos los sujetos que yo estudie sean sujetos diagnosticados de esquizofrenia. Esa es la única variable que a lo mejor conozco de mi población, o que estoy buscando en mi población, que es la variable esquizofrenia. Por eso es correcto cuando hablan de que en la población no conozco variables, o conozco muy pocas variables, o conozco una sola variable, que es la esquizofrenia, pero ahora a mí me interesa que de todos los esquizofrénicos de mi población yo consiga una pequeña muestra que sí pueda alcanzar y que cumpla una serie de variables que serán los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Entonces, esa pequeña muestra, ahí sí, sus variables van a ser, por ejemplo, criterio de inclusión, pues que la esquizofrenia tenga como forma clínica la paranoide, así que tiene que ser esquizofrenia paranoide. Claro, paranoide. Paranoide. De todos los esquizofrénicos de mi población, ya solamente voy a seleccionar algunos, los que tienen esquizofrenia paranoide. Pero además quiero que cumpla que solamente ha tenido un brote psicótico en su historia. Bueno, pues entonces ya se van eligiendo otros tantos. Ya son variables añadidas en mi muestra que no conozco de toda la población a la que estoy accediendo. Y luego habrá algún criterio de exclusión, muy frecuente en los estudios con esquizofrenia, que el criterio de exclusión que se incorpore es el hecho de que no estén consumiendo drogas. Y no imaginaros al final la dificultad en diferenciar si lo que está viviendo el paciente es un síntoma o es un efecto del tóxico que está consumiendo, ¿no? Entonces ese sería un criterio de exclusión, ¿no? La patología dual con el consumo de drogas. Vale, ¿qué es importante aquí? Que a estas variables, como son las variables de la muestra, se le conocen como estadísticos. Y a estas variables, que son las variables de la población, se le conoce como parámetros. ¿Vale? Esto es muy importante, para que luego en la pregunta no nos van a hablar de variables, nos van a hablar directamente en una frase de parámetros o de estadísticos y ahí ya nos están diciendo a qué se están refiriendo, ¿vale? Así que acordaros, P con P, parámetros, población, parámetros, población. Los parámetros nunca son de la muestra tiene estadísticos, ¿vale? Debo conocer muy en detalle todas las variables, todos los estadísticos de mi muestra, no tengo por qué conocer todos los parámetros de mi población. Ahora bien, los resultados que yo obtenga en mi muestra, voy a sacarlos de aquí, de la muestra, los resultados que yo tenga en mi muestra del estudio que haya hecho. Imaginaros si volvemos a la soja y en mi muestra si se comprueba que la soja está mejorando la densidad ósea de las pacientes. Pues entonces estos resultados, como estudio analítico que es, tienen como finalidad el que yo los pueda extrapolar a mi población. No tiene mucho sentido currarte un estudio analítico, sobre todo si estamos a un nivel de estudio de cohortes, por ejemplo, incluso un ensayo clínico o un cuasi experimental, para dejarlo publicado solo con los resultados obtenidos en tu muestra. Tú vas a decidir el tamaño de la muestra y vas a decidir las variables que incorporas en ese estudio pensando en extrapolar esos resultados. Es decir, que lo que le haya pasado a los 100 sujetos de tu muestra puede decir que le va a pasar también a los 5.000 restantes sujetos de tu población que no cogiste. Para que tú puedas extrapolar los resultados de tu muestra a tu población, se debe dar una serie de condiciones. Primero deciros que esa extrapolación, extrapolar los resultados, también se conoce como generalizar, os pongo sinónimos, ¿vale? Generalizo los resultados, generalizar. Y también se conoce como inferir. Extrapolar, generalizar e inferir es lo mismo, ¿vale? Por eso, las fórmulas estadísticas que voy a utilizar para terminar extrapolando, para terminar infiriendo los resultados de mi muestra a mi población, son fórmulas de la estadística inferencial. No son estadística descriptiva, sino que son estadística inferencial. De ahí viene el nombre. Estadística inferencial es la estadística analítica, la estadística que se utiliza en los estudios analíticos. La cuestión es la siguiente. ¿Qué condiciones, qué características debe cumplirse en el estudio para que yo pueda extrapolar a los resultados? Los voy a poner aquí debajo. Bien, las condiciones son las siguientes. Primero, que mi muestra
haya sido seleccionada al azar de toda mi población. Eso es lo primero, muestra aleatoria. Eso significa que es una muestra probabilística. Un muestreo probabilístico es aquel en el que todos y cada uno de los sujetos de mi población tienen la misma probabilidad de acceder, de entrar en mi muestra. Todos y cada uno de los sujetos de mi población tienen la misma probabilidad de acceder en mi muestra. Por eso se llama muestreo aleatorio o muestreo probabilístico. Eso es indispensable para que yo pueda extrapolar. Y esto significa que la muestra va a ser representativa de la población, ¿verdad? Representativa de la población. Después, obligatorio que el tamaño de la muestra, por muy representativo que sea, si tengo 5.000 pacientes y solo me cojo a 10 sujetos para mi muestra, el tamaño me va a llevar a, es tan pequeño que me va a llevar a un error aleatorio. Por lo tanto, la muestra también tiene que ser representativa porque debe tener un tamaño muestral adecuado. Y esto también afecta a la representatividad. El diseño del estudio que voy a utilizar, de todos los que hemos visto, también debe ser adecuado. Lo mismo, tengo que hacer un ensayo clínico porque estoy trabajando con fármacos, o lo mismo, me interesa más hacer un estudio de cortes y no de casos controles, porque necesito hacer un estudio longitudinal para evidenciar la aparición de la enfermedad. El caso es que no debo confundirme en el diseño que he utilizado, porque si elijo un diseño inadecuado, estaré cometiendo un error sistemático o sesgo. Recordad, si fallo en el tamaño de la muestra, error aleatorio. Si fallo en el diseño que estoy utilizando, sería un error sistemático o también conocido como sesgo. Y además es importante, por seguir sumando algunas características, que me permitan los resultados en mi diseño la comparabilidad de los resultados. Y además podríamos sumar alguna característica más, que es que el diseño se haya realizado utilizando una técnica o un método de enmascaramiento. Bien, el enmascaramiento, recordar que implica hacer una técnica de ciego para el individuo, el sujeto de la muestra, o bien que sería un ciego simple, o bien para el individuo y para el observador, se conoce como observador al investigador, al que está dando la pastilla, al individuo, y por tanto sería un ciego doble, o bien para el individuo, el observador investigador, y para el evaluador, que es el que luego va a ver los resultados de la densitometría, a ver si están mejorando o no, y por tanto ya sería un ciego triple. Esto implica las tres posibles alternativas en las que nos aseguramos que se desconoce si lo que estás administrando es el fármaco o es el placebo. O bien solo lo desconoce el paciente, ciego simple, o también lo desconoce el observador, ciego doble, o también lo desconoce el evaluador, ciego triple. Cuanto más ciego haya, más fiable todavía es el diseño y la técnica, ¿no? Por lo tanto, lo que estoy dibujando aquí, o lo que estoy escribiendo aquí, es ni más ni menos que la validez interna del estudio. Así se le conoce, validez interna. ¿Vale? Es decir, no contempléis que los estudios son válidos o no son válidos. Son más válidos o menos válidos, es decir, la validez aumenta o disminuye atendiendo a que cumplan o no estas características. Por lo tanto, aquel estudio que cumple todas las características tendrá mayor validez interna que otro que no deje de cumplir alguna, y entonces reduce su validez interna. Es así como hay que contemplarlo. Pero el caso es que es importante tener en cuenta este concepto, y lo separáis de la validez que se estudia cuando os preguntan entre validez y fiabilidad de una medida. Eso es otra cosa. Una medida diagnóstica, una medida terapéutica, debe cumplir una serie de requisitos. Sensibilidad, especificidad, validez, fiabilidad. Bien, pues esa validez es una y esta es otra. A esta, recordad que se le acompaña el concepto de interno en cuanto a todas estas condiciones que debe cumplir mi estudio. Si conseguimos una alta validez interna, eso nos va a llevar a poder extrapolar los resultados. Para extrapolar los resultados necesito una validez interna. Y la capacidad de poder extrapolar, generalizar, inferir los resultados se conoce como validez
externa, externaliza los resultados. Validez externa, ¿vale? Por lo tanto, validez interna necesaria para tener validez externa. Características necesarias para poder extrapolar, generalizar o inferir los resultados. Estas características, esta validez interna alta y esta validez externa alta, las cumplen sin lugar a dudas los ensayos clínicos. Pues bien, esto es la base, podríamos decir, los conceptos clave fundamentales de los que, o a partir de los cuales debéis partir para poder ir profundizando y desarrollando las preguntas sin ser expertos en investigación, solamente teniendo unas ideas esquemáticas que me llevan a otros conceptos, que me llevan a distintas medidas de riesgo, a saber calcular el riesgo relativo, a saber luego ir más allá y calcular los datos que nos preguntan de la estadística descriptiva y estadística inferencial, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero esta será la clave. Bueno, espero que os haya resultado productivo para entender conceptos. Hacedmelo saber, por favor, y hacedme saber también qué otros temas o subtemas podría ser interesante que los trabajemos de esta forma, en 45 minutos, que se puedan ver en una tabla y que yo lo pueda tener en un folio colgado en mi pared para agarrarlo así. Pueda ir más allá en todos los conceptos, pero siempre teniendo pendiente las claves. Y de aquí hasta que podamos salir. De nuevo, muchísimas gracias por haber estado ahí, por el respeto en la explicación. Quedo a la espera por las vías que queráis. Sabéis que hay canal de YouTube, que tengo el Instagram, y espero que me comentéis cositas para hacerme una idea, ¿vale? Muchas gracias y estamos en contacto para la siguiente clase. Muchísimo ánimo con la situación. Ya sabéis que este virus lo vencemos todos unidos. Un abrazo.